En este vídeo o serie de vídeos lo que vamos a aprender es a realizar un componente dinámico. Vamos a ir paso a paso creando un pequeño armario con una balda y unas puertas para ver cómo funcionan cada una de las propiedades, funcionalidades o opciones que tenemos para la creación de los mismos. Para ello tengo preparado este pequeño modelo y lo que tenemos que hacer es sacar nuestra barra de herramientas de componentes dinámicos. Podéis encontrarla junto a todas las barras de herramienta. Tiene tres iconos. Este de aquí saca una ventana como esta de aquí, que son las opciones de componente, que estaréis ya acostumbrados a utilizarla. Y este de aquí lo que saca es los atributos de componente. Son estas dos ventanitas que vamos a dejar aquí. Lo que vamos a hacer es, tengo aquí preparado lo que es el despiece de un pequeño armario. Tengo la parte de abajo, la parte de arriba, tengo un fondo, los dos laterales y las dos puertas. El único requisito que tiene es que cada una de las piezas sea un grupo, preferiblemente que sea un componente y que tenga cierto espesor, es decir, que no sea una superficie completamente plana. Como veis, todas tienen un poquito de espesor. Si nos vamos a nuestro esquema, vemos que aquí lo que he hecho es nombrar a cada una por el nombre que tiene. Tenemos balda, derecha, fondo, inferior, izquierda, puerta derecha, puerta izquierda y superior. ¿Vale? Lo único que voy a hacer es, antes de empezar con el componente, es juntar todas ellas. Voy a seleccionar todas ellas y voy a crear un componente que va a unir a todas ellas y le vamos a llamar armario dinámico. O bueno, vamos a poner armario para que sea más corto. Armario. No vamos a fijarlo a ningún eje ni vamos a definir los ejes del componente, que como veis los ha puesto pues en la parte más izquierda y la parte más frontal posible. Reemplazamos la selección por el componente y le damos a crear. Como veis, tenemos aquí que ya tenemos el armario e incluye toda esta serie de piezas. Y automáticamente, esto ya lo vamos a cerrar, automáticamente los atributos de componente ha recibido pues cierta información. Veis que aquí tengo el armario y aquí tengo pues la configuración de mi componente dinámico. Vamos a empezar a trabajar con él. Lo primero que vamos a hacer es analizar un poquito las opciones que tenemos. Veis que aquí tenemos un más y podemos añadir atributos a lo que es nuestro componente dinámico. Vamos a ver qué nos ofrece este más. Si yo le doy aquí a más, tengo información del componente, tengo la posición, tengo el tamaño, tengo la rotación, tengo unos comportamientos y tengo un diseño de forma. Vamos a empezar, por ejemplo, con las propiedades fundamentales, que son la posición y el tamaño. Vamos a darle, podemos incluir la posición X, Y o Z o el tamaño. De momento vamos a coger el tamaño. Le voy a dar aquí a añadir todo y veis que tengo longitud X, longitud Y y longitud Z. Y tengo las medidas propias que tiene mi componente. Como veis están todas en centímetros. ¿Qué podemos hacer con estas propiedades? Bueno, si nosotros hacemos clic aquí, veis que podemos editar este valor. Pero tenemos aquí un pequeño triangulito donde accedemos a una serie de opciones. Este es el tamaño que tiene mi componente dinámico. Vamos a hacer clic aquí. Y tenemos dos opciones. Las unidades, predeterminada en centímetros, podemos decirle que son pulgadas o son centímetros. Normalmente trabajaremos en centímetros y la dejaremos en centímetros. Y luego tenemos una opción que pone regla de visualización. Hay varias opciones. Los usuarios no pueden ver este atributo, quiere decir que ese atributo no nos va a aparecer aquí en las opciones de componente. Si yo le digo que los usuarios pueden ver este atributo, tengo ya varias opciones. Esta es la etiqueta a visualizar que me va a aparecer aquí y
en qué unidades quiero que me muestre la medida. Podemos elegir unidades del modelo del usuario. Yo os recomiendo que utilicéis eso, salvo que queráis forzar a alguna específica. Normalmente cada uno trabaja en las unidades que necesita y podrá ingresar o podrá introducir las medidas de acuerdo a cómo esté dibujando. Vamos a dejarlo por defecto siempre aquí en unidades del modelo. Bien, si yo le doy a aplicar, bueno, vamos a poner aquí longitud X. La longitud X va a ser el ancho de nuestro componente. Vamos a ponerle aquí ancho. Y le voy a dar a aplicar. ¿Vale? Como veis, aquí me ha aparecido ancho 438. Está en gris, yo no puedo editar ese valor porque simplemente he dicho que puede verlo, pero no puede editarlo. Nosotros tenemos otra opción que es los usuarios pueden editar ese texto. Si yo le doy a aplicar, veis que este valor ahora está en blanco. Puedo editarlo, podría modificarlo, puedo decirle que son 6. Y lo que está haciendo es deformándome mi componente. Si yo selecciono otra vez y le digo que quiero que elijan de una lista, pues tendré distintas opciones. Le puedo decir que es ancho, estamos hablando de 6, vamos a ponerle ancho 4 y le ponemos que son 400 centímetros. Ancho 5 y le ponemos que son 500 centímetros. En cuanto yo le doy a aplicar, esto va a cambiar y ahora me sale un desplegable donde yo puedo elegir si es 4, le doy a aplicar, si es 5, le doy a aplicar. ¿Vale? Estos son los comportamientos básicos que voy a tener en cualquiera de las propiedades. Bien, voy a coger y voy a quitar estas propiedades, ¿vale? Le digo que quiero borrar este atributo, le digo que quiero borrar este atributo y le digo que quiero borrar este atributo. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a ver cómo hacemos todo esto en el resto de piezas que hay en el interior y cómo las vamos a vincular en función de unas medidas que nosotros establezcamos. Lo que vamos a hacer es, vamos a introducir un atributo, pero en vez de coger cualquiera de ellos, vamos a poner uno nuestro. Vamos a decirle que queremos definir el ancho. Veis que es un atributo personalizado. Vamos a decirle que queremos definir el alto y vamos a decir que queremos definir el fondo. Estas van a ser nuestras tres medidas que van a definir el comportamiento de cada una de las piezas del interior de nuestro componente. Vamos a especificar qué queremos de cada una de ellas. Aquí le vamos a decir que los usuarios pueden editar el texto. Me viene bien que ponga alto, me parece correcto. Le digo que me lo muestre en, vamos a decirle que las unidades son centímetros y que me lo muestre en las unidades del modelo del usuario. Le damos a aplicar y vamos a hacer lo mismo con el ancho. Le vamos a decir que son centímetros, que los usuarios pueden editar el texto, me viene bien que ponga ancho y le decimos que unidades del modelo del usuario. Como veis tengo alto, ancho y vamos con el fondo. Vamos a decirle que queremos que sean centímetros, le decimos que pueden editar el texto, me viene bien que ponga fondo y le decimos que unidades del modelo del usuario. Bien, ya las tenemos aquí. Vale, vamos a decirle que queremos unas medidas. Vamos a tomar, por ejemplo, lo que sería un mueble de cocina. Vamos a decirle que queremos que el alto pueda ser 0,9. Como veis, por mucho que yo aplique, ahora le voy a aplicar, no me va a cambiar nada porque no he vinculado eso con nada. El ancho le vamos a poner 0,60 y el fondo le vamos a poner 0,60 también. Si yo le doy a aplicar, simplemente los valores se han actualizado aquí. No hemos hecho nada. Ahora veremos cómo jugaremos con esas medidas. Bien, vamos a empezar a posicionar cada uno de los elementos y darle el tamaño. Lo que vamos a hacer es aplicar posición y aplicar
tamaño a cada una de las piezas. Vamos a empezar, por ejemplo, con la parte de abajo. Vamos a poner la parte de abajo justo para que apoyen el resto. Entonces nos vamos a ir a el inferior y vamos a desplegar esta flechita. Como veis, puedo añadir también propiedades a cada uno de los componentes interiores. Bien, pues lo que vamos a hacer es, vamos a darle al más y vamos a insertar posición y vamos a insertar tamaño. Bien, como veis aparecen todas en gris y lo que tienen son la posición actual de cada una de ellas y el tamaño de cada una de ellas. Bien, lo primero que vamos a hacer es, vamos a situarla. Vamos a decirle dónde queremos que arranque esta pieza. Cada una de las piezas tiene un eje, entonces si nosotros nos metemos aquí y hacemos doble clic, vemos que el eje de este componente está ahí en esa esquina, ¿vale? Ese es el punto sobre el que vamos a actuar para cada una de las medidas. Salimos de ahí, salimos de aquí y lo que tenemos es el componente, ¿vale? Vamos a posicionarlo. ¿Dónde lo vamos a posicionar? Bueno, pues aquí le vamos a decir que este va a ser un valor fijo. Le vamos a decir que es igual a 0. Como veis, ya se ha desplazado para que tenga la X 0. Veis que aparece en negro porque he forzado a que esa pieza siempre esté en la posición X0. Vamos a decirle que esa pieza también queremos que esté en la posición igual a 0 y ahora vemos que ya está aquí en la posición 0. Y ahora lo que le vamos a decir es que queremos que la Z también sea el 0. Vale. Me diréis, ¿por qué está aquí un poquito más arriba? Bueno, pues porque las piezas que yo tenía dibujadas no estaban completamente en esta posición. Vamos a coger y vamos a mover el propio componente con las herramientas nativas y lo vamos a desplazar hasta la cota 0. Como veis, siguen sin estar ahí porque hay alguna pieza, no, ahí, vale, sí, está en la cota 0, ¿vale? Y mi componente dinámico está aquí, ¿vale? Esta es la posición de mi componente dinámico y lo que he posicionado es esta pieza en la cota, en el eje o en la posición 0 del componente padre, ¿vale? El componente padre lo puedo mover, vamos a moverlo para que nosotros lo tengamos ahí. Vale, esa es la posición de mi componente y la pieza interior respecto al eje 0, 0, 0 de ese componente está posicionado en el mismo sitio. Vale, vamos a definir qué tamaño queremos que tenga esta pieza. Bueno, pues veis que hemos traído el tamaño y aquí vamos a hacer algo distinto. Vamos a asociar esta medida a cosas que hemos puesto en nuestra configuración. ¿Qué ancho va a tener esta pieza? Bueno, pues el mismo ancho que tenga el fondo. Bueno, aquí no le hemos dicho que queremos que sea 0, ¿vale? Por eso aparecía en gris. Y vamos a decirle longitud. Le decimos que esto es igual al ancho. Y simplemente le tengo que decir que quiero que sea igual al ancho. Y ahora veis que esta pieza ha cambiado de dimensión. Ahora tiene los 60 centímetros que tiene mi armario. Vamos a ver qué posición, o sea, qué medida queremos que tenga de fondo. Vale, el fondo queremos que tenga el mismo fondo del armario. Pues le decimos que es igual al fondo del armario. Vale, ya tenemos esta pieza que tiene 60 por 60. Vale, ahora tenemos que definir un grosor. Si os parece, vamos a definir un grosor para todas las piezas, para las puertas, para los fondos, para la balda. Podríamos diferenciar uno u otro, pero para hacerlo más fácil y para que sea más sencillo, vamos a decirle aquí que queremos añadir un atributo y siempre que podamos añadimos atributos a lo que es el componente padre. Vamos a decirle espesor piezas. No me deja poner espacios, con lo cual voy a poner un guión bajo, ¿vale? Y como veis, me las ordena por orden alfabético. Van a salir aquí ordenadas por orden alfabético. Entonces lo que voy a hacer es, este de aquí, por ejemplo, le voy a decir que lo voy a cambiar y voy a ponerle z-espesor piezas. Vamos a decirle
que queremos que sea centímetros, que los usuarios pueden, vamos a poner por ejemplo, elegir de una lista, ¿vale? Y le decimos que son 2 centímetros, 2 centímetros, 3 centímetros, 3 centímetros y 5 centímetros, 5 centímetros, ¿vale? Aquí podemos ponerle si queremos un espacio, es lo que va a diferenciar, pero en el otro lado tenemos que ponerle la medida correcta, el valor que quiero que tenga esa medida. Le doy a aplicar, ¿vale? Y aquí ya tengo que el espesor de las piezas es 2 centímetros. Vamos a elegir 3. Y en cuanto yo le doy a aplicar, veis que aquí se me pone un 3. Vale. La longitud Z, lo que es la altura de esta pieza, quiero igualarla, le voy a dar igual y le voy a decir que es igual al espesor. Veis que ya mi pieza ha cambiado, ¿vale? Este va a ser el tamaño que tenga mi componente. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a definir, por ejemplo, esta pieza que es el lateral izquierdo. Bueno, pues el inferior ya lo tenemos posicionado y con su tamaño adecuado. Y vamos a irnos aquí a izquierda. Vale, pues vamos a añadir el atributo de posición, vamos a añadir el atributo de tamaño y vamos a empezar a darle medidas. La posición, ¿dónde quiero que esté? Bueno, pues quiero que esté en la posición 0, pero le tengo que forzar a que esté en la posición 0, ¿vale? Ya está en la posición 0. ¿Qué posición I va a tener? Bueno, pues yo quiero que arranque también en la posición 0, igual a 0, ¿vale? Veis que ya está aquí. Sin embargo, necesito que esté un poquito más alto. La Z tiene que ser, en este caso, 3, pero tiene que cambiar en función del espesor que tenga la pieza. Con lo cual aquí le voy a decir que es igual al espesor de las piezas. Y como veis, ya se me ha subido un poquito. Vale. Vamos ahora con el tamaño. ¿Qué tamaño de longitud X tiene que tener esta pieza? Bueno, pues esta pieza, el tamaño de longitud X tiene que ser lo que es el espesor. Este de aquí, ¿vale? Ya tengo el espesor. La longitud Y, bueno, va a ser el fondo. Aquí tengo que decidir si la parte de atrás va a llegar hasta el fondo o no va a llegar hasta el fondo. De momento le voy a decir que quiero que sea igual al fondo. Le digo que quiero que sea igual al fondo. Veis que ya esto va cogiendo un poquito de forma. ¿Qué altura quiero que tenga esta pieza? Bueno, pues la altura hemos dicho que alto queríamos que tuviese el armario. Le vamos a decir que este es nuestro alto. Y ya tenemos posicionada y dimensionada nuestra pieza. Bueno, pues vamos a la pieza, por ejemplo, derecha. Vamos a la pieza derecha y vamos a decirle que queremos añadir posición y que queremos añadir tamaño. Bueno, la posición. ¿Qué posición va a tener esta pieza? Bueno, vamos a decirle que la posición es igual, aquí deberíamos voy a hacer un poquito más grande esto, aquí deberíamos de decirle que la posición es igual al ancho. Pero, ojo, porque si yo le digo que la posición es igual al ancho, voy a coger esta pieza, de momento la voy a poner aquí para que no me moleste tanto. Si yo le digo que la pieza quiero que sea igual al ancho, no va a montar sobre la pieza inferior. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Le he dicho que es igual al ancho y ahora le puedo decir que quiero que sea 3 centímetros menos, porque recordar que el eje de mi componente está justo ahí. ¿Vale? ¿Cómo le decimos eso? Puedo decirle un valor, le puedo decir -3, pero como puede cambiar el espesor, lo que le voy a decir es menos y le digo el espesor. Como veis, él reemplaza lo que es en la fórmula el valor correspondiente del parámetro.
y le digo igual y ya tengo aquí que está empezando 3 centímetros más hacia la izquierda. ¿Por qué no tenemos la pieza como debe de ser? Bueno, pues porque solo hemos definido lo que es la posición X. La posición Y, vamos a decirle que es igual, pues igual que la parte izquierda, es igual al fondo. Ahora ya tenemos que esa pieza, no, perdón, la posición esta es igual a 0, porque quiero que aparezca en 0. La posición Z, aquí le tengo que decir que es igual al espesor de las piezas. Ya la tengo posicionada. Vale. El tamaño de esta pieza, bueno, pues la longitud X va a ser igual al espesor de la pieza. Espesor de la pieza. ¿Vale? ¿Qué longitud Y quiero que tenga? Bueno, pues la longitud Y tiene que ser igual al fondo. Le decimos que el fondo y ahora la altura le tenemos que decir igual que la puerta izquierda. El cuerpo me puede pedir decir que quiero igualarlo a esta posición, quiero igualar a esta altura, ¿vale? Pero no es aconsejable que nosotros definamos propiedades que no dependan del componente padre, porque si nosotros borramos un elemento se nos puede destrozar todo nuestro componente. Vale, entonces estoy viendo que aquí a la longitud le hemos dicho que era 90, ¿vale? Pero tendríamos que descontarle un espesor. Vamos a decirle aquí que es armario alto menos el espesor de la pieza y ahora vamos a decirle que es menos el espesor de la pieza otra vez. ¿Por qué? Porque yo tengo que poner una tapa y si quiero que el mueble sea de 90 centímetros voy a tener ese espesor también. Le voy a dar a aceptar y ya ha bajado, ¿vale? Esta misma fórmula, veis que lo que puedo hacer es, la puedo copiar. Le doy a Control C, cierro esto de aquí y me vengo aquí y lo que sí que puedo hacer es copiar la pieza, ¿vale? Este 125 lo quito porque era la medida que tenía antes, ¿vale? Y tengo todos estos parámetros que corresponden al componente padre. Le doy aquí al intro y ya tengo mi pieza perfectamente definida. Como veis, esto va cogiendo ya forma. Vale, bueno, ahora lo que vamos a hacer es, vamos a poner lo que es el fondo. Ya tengo definida mi pieza derecha y ahora nos vamos a ir al fondo. Vale, en el fondo le vamos a decir posición y le vamos a decir tamaño. Bien, el fondo, ¿qué posición va a tener? Bueno, pues la X va a ser 0, no, va a ser justo el espesor, porque yo tengo que meterlo justo ahí. Entonces le voy a decir que la posición es igual al espesor de la pieza. ¿Vale? Ya lo tengo ahí posicionado. La posición Y, ¿vale? Yo quiero que sea, si yo le digo que es igual al fondo, le digo que es igual al fondo, si vosotros veis, como yo le he dicho que la pieza tenía el fondo, está arrancando justo ahí, ¿vale? Pero yo no quiero eso, yo tengo que arrancar mínimo el espesor por delante. Entonces lo que voy a hacer es, me vengo aquí y le digo que es esta posición menos el espesor de la pieza. Ahora ya me arranca un poquito antes. ¿Qué posición Z? Veis que aquí está arrancando en la cota 0, pero yo necesito subirlo un poquito. Necesito subirlo, ¿cuánto? Pues el espesor de la pieza. Le digo igual al espesor de la pieza. ¿Vale? Veis que ya arranca ahí. Vamos con el tamaño. Como veis es todo muy fácil y muy metódico. Le digo, ¿qué longitud X quiero que tenga? Bueno, pues esto es igual al ancho del armario. Le digo que es el ancho del armario, pero tengo que restarle dos espesores. Bueno, pues ahora vamos a hacerlo un poquito distinto. Le voy a poner unos paréntesis, abro y cierro paréntesis,
y ahora le digo que quiero que sea el espesor y le digo que es por 2. Lo estoy multiplicando por 2, lo he metido entre paréntesis y ahora tengo ya mi ancho perfecto. Como veis, tengo que encaja aquí, ¿vale? Que está montando. Lo único que tengo que definir, vamos a decirle que queremos la longitud I. La longitud I, ¿cuánto va a ser? Es esta de aquí. Le decimos que queremos que sea el espesor de las piezas. Espesor de las piezas. Ya tengo que termina justo donde tiene que terminar. Bien, ahora vamos a definir la altura. La altura que va a tener esto, vamos a venirnos aquí y le decimos que es el alto del componente, pero como estamos empezando encima de la balda y tiene que terminar por debajo de la balda, le decimos menos y pongo un paréntesis el espesor de las piezas y lo multiplico por 2. ¿Vale? Ya la tengo perfectamente ahí. Bueno, ahora vamos a ir con la tapa. Vamos a ir con la parte superior. Bueno, pues le añadimos posición, le añadimos tamaño y vamos primero con la posición. La posición tiene que ser, esto tiene que ser igual a 0, la I tiene que ser igual a 0 y ahora lo que tengo que decirle es que la posición es igual al alto menos el espesor de la pieza, menos 3 centímetros. Le digo que es igual al alto menos el espesor de la pieza. ¿Vale? Ya lo tengo colocado. Vale, ahora vamos con el tamaño. Como veis, todo es muy fácil. ¿Qué ancho tiene que tener esto? Bueno, pues el ancho que tiene el armario, porque este sí tiene que llegar hasta el final. Ya tengo el ancho. ¿Qué fondo tiene que tener? El fondo, pues tiene que tener el mismo fondo del armario. ¿Y qué espesor, digamos, tiene que tener esta pieza? Igual al espesor de las piezas. Y le damos aquí a aceptar. Vale. Como veis, pues ya tendríamos lo que es el casco de nuestro componente. Si yo hago clic fuera y le digo que esto quiero que tenga 5 centímetros, veis que todas las piezas se redibujan para que cumplan la medida. Si yo le digo que el alto quiero que sea 1,90, crece pero no se deforman los espesores. Veis que yo vuelvo aquí, le voy a dar ahora que quiero que sean 2 centímetros, todo tiene 2 centímetros, vamos a devolver esto al alto que tenía inicial. Vale. Vamos a posicionar ahora lo que es cada una de las puertas y la balda. Vamos a empezar primero con la puerta. Vamos a poner la puerta izquierda y vamos a decirle que queremos la posición y que queremos el tamaño. Vale. Ahora lo que tenemos que tener en cuenta es que yo esta puerta voy a querer que gire. ¿Vale? Entonces tenemos que tener en cuenta dónde tenemos el eje de nuestro componente porque va a ser el eje sobre el que va a girar. Si yo tengo mi componente, este componente, veis que tiene el eje aquí. Si yo quiero que la puerta tenga el giro a partir de aquí, tengo que decirle que el espesor tiene que tener un valor negativo para que cuando yo gire rote sobre este eje azul. Vamos a ver cómo hacemos esto. Bueno, lo primero que voy a hacer es, salgo de aquí para tenerlo todo, estamos con la puerta izquierda, voy a plegar esta superior y le decimos que la posición, ¿dónde va a tener la posición? Bueno, pues la posición va a ser igual a 0, ¿vale? Ya la estamos posicionando allí. La posición I es el valor negativo. Ahora mismo tiene menos 9. Yo le voy a decir que es igual a el espesor de la pieza y en vez de ponerle menos el espesor de la pieza lo voy a multiplicar por menos 1. Siempre es preferible multiplicar por menos 1
para tener aquí nuestro valor. ¿Vale? ¿Por qué la tenemos ahí? ¿Por qué la tenemos ahí? Bueno, pues porque nuestro eje de componente está ahí, la posición es 0. Vale, este componente se ha dibujado, bueno, vamos a ver, vamos a seguir con el componente, vamos a ver la posición Z. Vamos a decirle que la posición Z es igual a 0 también. Esto es igual a 0. Y vamos a ir con el tamaño a ver si nosotros conseguimos que la puerta vuelva a su dimensión. Vamos a decirle primero la longitud I para decirle cuál es el espesor. Esto va a ser igual al espesor de la pieza. ¿Vale? Ya lo tenemos ahí. Como yo le he dicho que la posición es -2, tendría que... La posición es -2, ¿vale? Si yo le digo que la posición es 2, lo posiciona más. Vale. Vamos a ver, este componente tiene el eje aquí. Lo que tengo que hacer es desplazar toda la geometría para que arranque directamente. Vamos a decirle que queremos que esté ahí. Vale. Ahora mismo está en el propio eje, posición X 0, la posición Y es 2. Ahora aquí es donde le tengo que decir que es por -1. Vale, ya la tengo posicionada en el punto que corresponde. Espesor por -2. Vale, pues no. Aquí. Vale, aquí le tengo que decir que es 0. Vale, porque mi eje de componente está aquí y yo le he dicho que el espesor son 2. Vale, el eje del componente, ahora tenemos que ver la medida. Bueno, vamos a darle tamaño y vamos a hacer alguna comprobación. ¿Qué ancho quiero que tenga la pieza? Bueno, pues vamos a decirle que esto es igual al ancho y le tengo que dividir entre 2 para que tenga la mitad de la puerta. ¿Qué altura quiero que tenga? Bueno, pues la altura, el alto del armario. Vamos a comprobar, vamos a acotar aquí a ver si nosotros estamos haciendo un armario de 60 o de 62. ¿Veis? Era lo que yo me imaginaba. Estoy haciendo un armario de 62. ¿Por qué? Porque yo le he dicho que esto va a tener 60. Si yo quiero que mi armario, mi pieza, si yo quiero que todo esto tenga 60, lo que tengo que hacer es todas las piezas que yo le he dicho que eran iguales al fondo, le tengo que restar 2 centímetros. ¿Cómo haríamos eso? Bueno, pues iríamos a la pieza de inferior y le diríamos que la longitud I es menos el espesor de la pieza. Nos vendríamos a la parte superior, que la longitud I es menos el espesor de la pieza. Ahora nos vendríamos a la parte izquierda y le diríamos que la longitud I es menos el espesor de la pieza. Y nos iríamos a la parte derecha y le diríamos que la longitud I es menos el espesor de la pieza. ¿Vale? Ahora veis que ya tengo todo con 60, por la parte de atrás está todo enrasado, lo único que esta pieza de aquí, lo que es el fondo, le tengo que decir que su posición es igual
menos el espesor de las piezas y voy a decirle que menos otra vez el espesor de las piezas. ¿Vale? Ya está posicionada en su sitio. Como veis, es preferible que cada una de las medidas vaya vinculada con el componente padre. Vale, vamos a posicionar la puerta izquierda. Vamos a venirnos aquí a la puerta, a la puerta derecha y nos venimos aquí a la puerta derecha. Vamos a añadir posición y vamos a añadir tamaño. Vale. ¿Qué posición tiene la puerta derecha? La puerta derecha va a tener una posición que es igual. Aquí tenemos que tener una consideración. Aquí deberíamos de decir que el eje de nuestro componente esté siempre dibujado aquí. Esta puerta va a rotar sobre este eje. Entonces vamos a ver cómo haríamos esto. La posición, de momento, yo voy a querer que esto esté justo aquí, en el ancho. ¿Vale? Ahora tengo la puerta posicionada justo ahí. ¿Vale? ¿Qué posición I va a tener? Bueno, pues la misma que le hemos dado a la puerta izquierda. La puerta izquierda va a tener una posición de igual al espesor de la pieza. Puerta izquierda, no, perdón, a la puerta izquierda le hemos dicho que es 0, igual a 0. Vale. ¿Qué posición Z va a tener? Bueno, la posición Z también le dijimos que era igual a 0. Vale, vamos a ver qué es lo que pasa aquí, porque tenemos el eje del componente justo ahí. Vamos a seleccionar todo y vamos a moverlo justo aquí. Vale. Tenemos que la posición le tenemos que decir aquí a la puerta izquierda, hemos dicho que posición 0. Bueno, pues tenemos dos opciones. O le decimos que todo esto se desplaza hacia acá. No. Yo creo que aquí podemos tener un problema si jugamos con el espesor. Vamos a ver cómo haríamos esto de aquí. Vale, de momento ya tenemos el Z. ¿Qué tamaño va a tener esta puerta? Bueno, esta puerta va a tener un tamaño, puerta derecha va a tener un tamaño que es igual al ancho entre 2. Es igual al ancho entre 2. Vale. ¿Qué longitud I va a tener? Bueno, pues esto es igual al espesor de las piezas por menos 1. Me ha puesto 2. Vale, vamos a decirle que queremos que sea igual al espesor de la pieza. ¿Qué longitud I quiero que tenga? Bueno, pues es igual a el alto de mi armario. Vale. De momento tengo que mi puerta tiene la medida que tiene que tener, pero lo que voy a hacer es, voy a cambiar el eje. Voy a decirle que quiero cambiar el eje. Voy a cambiar el eje y lo voy a posicionar justo aquí donde quiero yo que esté la rotación. ¿Vale? Como estamos cambiando los ejes de un componente dinámico, nos da un aviso. Le doy a aceptar, ¿vale? Y defino que mi eje va a ser así. ¿Vale? Ahora salgo y lo que tengo que hacer es configurar, tengo que cambiar un poquito cualquier medida. Le voy a decir que esto es 2 y voy a volver aquí a 0,6. ¿Vale? Y veis que ya se ha posicionado bien en su sitio. ¿Vale?
No hay ningún problema, está en su sitio, vale. Bueno, antes de posicionar la balda y de jugar con las copias, lo que vamos a hacer es, vamos a posicionar la puerta, vamos a hacer que pueda estar abierta o cerrada. Para ello, lo que vamos a decirle es, aquí vamos a ponerle un atributo, y vamos a ponerle z ángulo apertura. ¿Vale? No pueden tener espacios. Le voy a decir ángulo apertura. Y ahora me he dado cuenta que aquí tenemos z espesor de las piezas. Vamos a cambiar esto. Vamos a decirle que esto de aquí quiero que sea espesor piezas. Aquí sí puedo poner espacios. Y le doy a aplicar. Vale. Veis que tengo espesor de las piezas. Y esto de aquí, ángulo de apertura, vamos a decirle que queremos que sea un número decimal. Vamos a decirle que los usuarios pueden elegir de una lista y vamos a decirle cerrado, el valor es 0. Abierto, el valor es 90 y 45 grados, el valor va a ser 45. Y le voy a dar a aplicar, ¿vale? Aquí vemos que tenemos cerrado y ángulo de apertura va a ser 0. Si yo le digo que quiero que esté abierto y le doy a aplicar, el valor va a coger 90. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a coger el ángulo de rotación de mi puerta y entonces a la puerta izquierda le voy a añadir el atributo de rotación. No tengo que añadir todos los atributos, solo quiero el eje vertical, que es rotación conforme al eje azul, al eje Z. Y le voy a decir que es igual a aquí, al ángulo de apertura, ¿vale? Y veis que la puerta se ha abierto, pero se ha abierto justo hacia adentro, con lo cual acordaros, valores negativos es multiplicar por -1, ¿vale? Veis que ya tengo mi puerta que está abierta perfectamente, ¿vale? Conforme a su eje. La puerta va a abrir perfectamente así, ¿vale? Ese va a ser el eje que va a tener. ¿Es correcto? Sí, es correcto. Vale. Bueno, pues ahora vamos a ver cómo tiene que abrir la puerta derecha. Bueno, pues nos venimos a la puerta derecha y le decimos que queremos la rotación con el eje Z. Y ahora le voy a decir igual y vamos a ver qué pasa si pongo el ángulo en positivo. Vale, aquí sí funciona en positivo y veis que tengo mi puerta abierta, ¿vale? Hay que tener cuidado porque esta puerta, conforme a estos ángulos que yo estoy abriendo, ¿vale? Tendría que posicionar a lo mejor el eje aquí si no quiero que ocupe espacio, ¿vale? Pero eso es cuestión de definir cómo queremos que se comporte mi componente. Vale, vamos a ver si podemos cerrar las puertas. Vamos a decirle que queremos las puertas cerradas. Le doy a aplicar, ¿vale? Y ahora voy a decirle que quiero abiertas 45 grados y las puertas están abiertas 45 grados. Vamos a dejarlas abiertas que va a ser más cómodo para nosotros. Vale. Bueno, ya tenemos nuestro componente casi terminado. ¿Vale? Como veis, aquí tengo 58. Los 2 centímetros es el espesor de la puerta, ¿vale? Y seguimos teniendo los 90. Bien, vamos con la balda. Vamos a coger aquí la balda, vamos a decirle balda y vamos a coger la posición y vamos a coger el tamaño. Vale, vamos a empezar primero con el tamaño. Vamos a decirle que el ancho es igual al
ancho del armario menos, abrimos y cerramos paréntesis y le digo que es el espesor de las piezas por 2, ¿vale? Ya tengo el ancho. ¿Qué fondo va a tener? Bueno, pues aquí yo quiero que no llegue justo a tope, no quiero que tenga los 58. Le voy a decir que quiero que sea igual al fondo y ahora le voy a decir menos, abro y cierro paréntesis y le digo que es el espesor de las piezas por 2 y le voy a quitar 5 centímetros para que no llegue justo al borde. Y ese valor se lo voy a dar fijo, menos 5. ¿Vale? Ya tengo el valor. Vale. Vamos a posicionarla. ¿Vale? Bueno, vamos a decirle que queremos el espesor. ¿Qué espesor queremos que tenga? Bueno, pues el espesor genérico. Ya tenemos nuestra balda. Vamos a posicionarla. ¿Dónde la posicionamos? Pues entiendo que a 2 centímetros o igual al espesor de la pieza. Medimos aquí, espesor de la pieza. ¿Dónde queremos que esté posicionada? Aquí hay que tener cuidado porque le he dicho que estaba remetida en 2 centímetros. No, le he dicho que estaba remetida a 5 centímetros. Entonces le voy a decir que esto es igual. Vamos a ver si 5 funciona. ¿Vale? Lo que tengo que comprobar es si estos 5 centímetros hacen que esta pieza atraviese, pero la pieza no atraviesa. Si lo vemos con nuestros rayos X, vemos que la pieza está llegando justo ahí, está perfecta. Vale, tenemos nuestra pieza perfectamente posicionada y ahora vamos a ver qué altura ponemos. Vale. Bueno, pues la altura tendríamos que posicionarla, es 90 entre 2 menos la mitad del espesor, ¿vale? Pero ahora vamos a ver cómo podemos generar distintas copias de nuestra balda. Yo voy a poner aquí un valor que sea el número de baldas. Y entonces lo que voy a hacer es, voy a añadir un atributo aquí que se llama copias, ¿vale? Y vamos a ver cuántas copias quiero de mi balda. Para esto lo que voy a hacer es, me voy a venir aquí y voy a poner, vamos a ponerle aquí, número de baldas. Y esto le voy a decir que quiero que sea un número decimal y que los usuarios pueden, vamos a decirle que pueden editar el texto. Y aquí le ponemos número de baldas. Vale, mostrar en y vamos a decirle que es número entero y le decimos que es aplicar. ¿Vale? Veis que tenemos ya aquí el número de baldas. ¿Cómo se comportan las copias? Las copias son el número de unidades aparte de la que ya tengo que quiero. Quiere decir que si yo aquí le digo que quiero 3 baldas, el número de copias, le voy a dar a aceptar, ¿vale? Si yo le pongo aquí el número de copias es igual al número de baldas, me va a generar una balda más de la que necesito. Con lo cual, el número de copias normalmente es igual a este valor que yo le estoy pidiendo menos 1, ¿vale? Quiere decir que si yo ahora me vengo a mi esquema, él ha generado una copia y otra copia, ¿vale? Ahora mismo están posicionadas todas en el mismo sitio, ¿vale? Todas las baldas están ahí. Entonces vamos a ver cómo posiciono yo la altura de la balda, porque la posición X y Y quiero que sea la misma, ¿vale? ¿Cómo hago esto? Bueno, ¿cuál es la posición que yo quiero que tenga Z? Vamos a simplificarlo bastante. Vamos a decirle que quiero que sea, esto es igual a
vamos a decirle que es el alto de la balda, ¿vale? Entre el número de copias, el número de baldas, ¿vale? Porque así, aquí si quiero que haya 3 espacios, no, aquí va a haber número de baldas más 1, ¿vale? Y esto lo vamos a poner entre paréntesis, ¿vale? ¿Por qué le estoy poniendo el número de baldas más 1? Bueno, pues porque si yo pongo 1, 2 y 3, voy a tener 4 huecos. Quiere decir que este 90 de alto, lo tengo que dividir entre 4 trozos, ¿vale? Si yo aquí le diese al intro, ¿vale? Me la ha posicionado a 22,5. Quiere decir que 22,5, 22,5, 22,5, 22,5. Aquí es lo que tendría la altura, ¿vale? Y me diréis, ahora están todas a 22,5. ¿Cómo le digo yo que cada una de las copias tenga un valor distinto? Bueno, pues vamos a decirle que este valor lo voy a poner otra vez entre paréntesis, ¿vale? Todo este valor que es 22,5 lo voy a multiplicar por copy, ¿vale? Y entonces veis que ahora tengo una balda aquí, otra balda aquí y otra balda aquí. ¿Por qué tengo una balda aquí si antes estaba a 22,5? Vale, porque la primera copia es el 0, ¿vale? Quiere decir que ha multiplicado este valor de 22,5 por 0. ¿Qué es lo que yo necesito? Bueno, que el primer valor sea copy más 1. El primer valor sea 1, 2, 3. Entonces lo que voy a hacer, voy a ponerle aquí entre paréntesis y le voy a poner más 1. Quiere decir que la primera vez va a multiplicar 22,5 por 1, 22,5 por 2, 22,5 por 3, 22,5 por 4. ¿Vale? Y ya tengo aquí mis baldas perfectamente definidas. Como veis, si yo ahora le digo que mis baldas quiero que sean 2, me coge 2 baldas. Si yo cambio el fondo del armario y le digo que quiero que sea 0,80, mi componente cambia. Si yo le digo que quiero nuevamente 0,6, mi componente cambia. Bueno, esto sería el comportamiento básico de creación de un componente dinámico. Como veis, tenemos alto, ancho, fondo, número de baldas, podemos abrir, podemos cerrar. Hay otra serie de movimientos que iremos explicando más adelante, como pueden ser pues el cambio del material, el cambio de ocultar o no ocultar una pieza, un comportamiento si hacemos clic para que se puedan abrir o cerrar las puertas y distintas opciones que podemos añadir a nuestro componente dinámico. Vamos a quitar las cotas de aquí y vamos a dejar nuestro componente dinámico. Como veis, si nos venimos aquí, tenemos que tiene cada una de las piezas en el componente que nosotros teníamos inicial. Una comprobación que es preciso hacer y que conviene es ver si moviendo nuestro componente hacia un lado o a otro, alguna de las piezas no se desplaza correctamente, ¿vale? Porque puede ser síntoma de que hemos vinculado alguna pieza en un sitio que no debemos. Y esto es lo que necesitamos para crear un componente dinámico. Como veis, es muy sencillo, es como si estuviéramos trabajando con un Excel.